Estimados amigos, en esta oportunidad quisiera estudiar con ustedes sobre la señal que dio Jesús de su segunda venida. Pues resulta que muchos predicadores hoy en día nos hablan de las señales de la venida de Cristo o las señales de la proximidad de la venida de Jesucristo, pero no hablan de la única señal que Jesús dio de su venida. Han pasado por alto que existe solamente en la Biblia una señal de la venida de Cristo. Y este es el tema que quiero tratar con ustedes en esta oportunidad. Para esto vamos a ver Mateo capítulo 24, vamos a leer Mateo 24, porque en este libro de la Biblia, en Mateo 24, vamos a encontrarnos que los discípulos le hacen una pregunta a Jesucristo que es muy importante. Mateo 24, versículo 1, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, singular, ojo, singular, habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? No qué señales, sino qué señal habrá de tu venida. Una señal. Una petición por una sola señal que les indicaría a ellos de la venida, de su venida y también del fin del siglo. Básicamente eso es lo que nos interesa ahorita. Yo quería una señal. En el versículo siguiente, el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. En el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una señal que ha venido ocurriendo desde los tiempos del mismo Cristo, porque Jesucristo, cuando se aparece en la historia, en su pueblo, él no era el único supuesto Cristo que aparecía, también hubo otros Cristos, falsos Cristos que pretendían el trono de David. Y con el correr del tiempo también han aparecido otros Cristos o falsos Cristos, como David Koresh, por ejemplo, ¿no?, de los davidianos, y muchos otros, que hay una serie interminable de anticristos, ¿no?, o de falsos Cristos, ¿no? Aquí tenemos en Puerto Rico más de uno que sí se dice llamar el Cristo o Jesucristo, ¿no?, Jesucristo hombre. Pero Jesús ya está advirtiendo a sus discípulos que vendrían falsos Cristos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, mas todavía no es el fin. Guerras, rumores de guerras. Estas guerras han sucedido siempre. Hubo guerras en los tiempos de Jesús, en los siglos siguientes, y sigue habiendo guerras aún en este mismo siglo XXI. Jesús dio esta señal, pero que puede muy bien haberse cumplido en cualquier momento de la historia. Así es que no es una señal singular y única de su venida. Luego encontramos en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿no? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Siempre hubo terremotos, siempre ha habido guerras. Entonces son señales que dio Jesús que iban a anteceder a su venida. No son señales de su venida, sino que iban a anteceder, que iban a venir primero antes que él vuelva a la tierra. En el versículo 8, y todo esto será principio
¿Qué cosa? De dolores, principio de dolores. Luego dice el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ha venido ocurriendo desde que la iglesia se fundó. Los cristianos han sido perseguidos en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo y así hasta el presente día. Y ha ido, por supuesto, aumentando en intensidad, por supuesto, pero no sabemos cuánto más va a aumentar en el futuro. Pero estos son simplemente indicios, sucesos, mejor dicho, eventos que van a venir antes de la venida de Cristo. Muchos se tropezarán entonces, los entregarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto también es cierto. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto también es cierto y siempre han habido falsos profetas en la tierra. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto también es cierto. Mas a que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, como dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos han creído que esta es una señal importante, y la señal que Jesús quería darles de su venida, pero tampoco. Esto simplemente es una señal, es un evento, es un suceso, es una tarea que van a realizar los creyentes de predicar el evangelio del reino hasta hasta que llegue, dice acá, el fin. O sea, hasta que llegue Cristo. Estarían predicando a sus discípulos justamente este evangelio del reino, no otro. El evangelio del reino de Dios. Está bien claro, pero hay muchas personas que todavía están ciegas y no se dan cuenta que este es el evangelio único y verdadero, salvador, que debemos estar predicando. Por tanto, cuando veáis en el lugar, digamos, santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí está hablando entonces que vendrían una fuerte y una gran tribulación en la tierra antes de la venida de Cristo. Indudablemente esto pudo haberse cumplido en cierta forma en el primer siglo, con la tribulación que sufrió el pueblo hebreo, el pueblo judío, y también muchos cristianos, cuando los romanos, bajo el mando del general Tito, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo y hicieron una matanza increíble, mucha matanza, mucha persecución, mucho desastre. Así es que, en cierta manera, este cumplimiento que llevó a cabo el general Tito va a tener un mayor cumplimiento con un futuro anticristo que hará destrozo y medio en Jerusalén. Luego tenemos nosotros que si de aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, aquí viene algo importante en el versículo 23. Tomen nota del versículo 23 de Mateo 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. O sea, acá Jesús está advirtiendo que nosotros no podemos creer a falsos cristos que aparecen por cualquier lado. No podemos estar creyendo en esos falsos cristos, en esos falsos mesías. Luego dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, está advirtiendo acá el Señor Jesús de venida de falsos cristos. Y sin embargo es increíble que en este mismo siglo XX haya un montón de incautos que estén siguiendo a hombres que se hacen llamar Cristos o Jesucristo hombre, y así por el estilo. Y no toman atención a lo que Jesús está advirtiendo. Está realmente avisando a sus seguidores. Luego dice en el versículo 26, y esto es importante. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aposentos son los cuartos, dormitorios, salas de reuniones, qué sé yo. Hay muchos ahora que se presentan en grandes salones de reunión, haciéndose llamar Cristos o Jesucristo hombre, y engañan a muchos. Se aparecen y dan sus buenos discursos, sus buenos sermones, y la gente pues está pues como atontada, creyendo que ese individuo es el mismo Jesús. Increíble. 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren ustedes qué importante es esto. La venida del Hijo del Hombre será poderosa, potente, creará pues temor también, como los relámpagos causan temor y susto, ¿no? Acá la venida de Jesús va a ser visible, poderosa como un relámpago. Del occidente al oriente será visto por todos. Luego, en el versículo, voy a saltarme al 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y dice luego también que la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese versículo 29. Acá pues claramente nos está diciendo Jesús que su venida es post-tribulacional, que Él viene después de la tribulación, porque aquí dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no se va a oscurecer el sol, etcétera, etcétera. Y en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aquí está lo importante. Primero, la señal del Hijo del Hombre va a ocurrir después de la gran tribulación. Por lo tanto, Jesús va a aparecer después de la gran tribulación. Y dice claramente Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿no?, en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿no? Y dice, y verán al Hijo del Hombre, que dice, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Aquí Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos. Está revelando la señal que ellos habían pedido, la única señal. Jesús no se va a ir por las ramas para darles un montón de señales y confundirlos, no. Los eventos que él había estado anunciando y que hemos estado analizando hace un ratito son sucesos que van a acontecer antes de su venida y que vienen ya aconteciendo desde el primer siglo hasta el presente siglo. Pero solamente hay una señal que realmente les indicaría a ellos y también a nosotros de su verdadera venida y del fin del siglo. Y esa venida de Jesucristo, y esa señal de Jesucristo es su venida. Es Él mismo. Es Él mismo viniendo, ya no en los desiertos y aposentos, porque esos son los falsos cristos. Jesús había hablado de que tengamos cuidado de aquellos falsos cristos que aparecen horizontalmente, es decir, de entre las naciones, de entre los pueblos. Acá, el verdadero Jesús, el único Jesús verdadero que vuelve y que es el verdadero Mesías, es aquel que viene de arriba, del cielo a las nubes,
como veremos después, de las nubes a la tierra. Este mismo Jesús, el Jesús real, el Jesús visible, el Jesús palpable. Quiero examinar con ustedes un texto en Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Noten ustedes, amigos, que la señal de Jonás, según Jesús mismo, es Jonás mismo. Porque dice acá, claramente, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, Jonás fue señal a los ninivitas, la señal de Jonás. Del mismo modo, Jesús es señal para nuestra generación. Él mismo es una señal. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo está hablando acá, que verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, él lo que está diciendo es: oigan, la señal de mi venida, la señal del fin es mi persona. Soy yo mismo que vendré de arriba del cielo a las nubes en persona, verticalmente, no los falsos cristos que aparecen horizontalmente. Soy yo el que viene de arriba hacia abajo, a la tierra. Cuando tú veas eso, hermano, sabrás que ya Jesús ha vuelto, que es el verdadero Mesías y que el fin está por empezar ya. Esto es lo que enseña Jesucristo. Sin embargo, muy poco, casi nada escuchamos sobre esta señal en bocas de estos predicadores de hoy, que son muy famosos y prestigiados. Nos hablan de señales, y las señales del fin, las señales de la proximidad, pero no hablan de la señal única y verdadera, que es Jesús mismo. Durante su ministerio, Jesús les había estado hablando de su regreso. Él había hablado que volvería otra vez. Pero si se fijan bien, él no había explicado jamás, hasta este momento, cómo sería su venida. Y cómo sería la forma de su venida. No lo había dicho, no lo había explicado. Recién acá, él explica la manera de su regreso. Y esta manera singular, extraordinaria, visible, palpable, es la señal que justamente estaban pidiendo los discípulos para estar seguros de que el fin estaba cerca, o ya estaba a las puertas, y que Cristo estaba volviendo realmente el verdadero Mesías. Si Jesús no vuelve de arriba hacia abajo, del cielo, siendo visto por los hombres, con gloria y poder, si no viene con sus ángeles, con gran esplendor, con gran poderío, a la tierra, para que nosotros lo recibamos, ese Mesías o ese Cristo que dice que es el verdadero, es realmente engañoso, engañador, satánico, diabólico. Y tienen que rechazarlo, darle la espalda y no seguirlo. En Hechos, capítulo 1, vemos nosotros que Jesús ya estaba por partir al cielo, y sucede lo siguiente. El versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba,
Y aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. No es otro Jesús, no es un Jesús invisible, no es un Jesús tipo fantasmagórico, fantasma, qué sé yo, o que vendrá en un ovni. No, es Jesús mismo, en persona, quien va a regresar de la misma forma que se fue. Este mismo Jesús, de la tierra a las nubes y de las nubes al cielo, vendrá de la misma forma, en sentido inverso, del cielo a las nubes y de las nubes al monte de los olivos. Zacarías 14:4. Si esto no se cumple, ese Mesías es obviamente falso y ustedes tienen que rechazarlo. Sin embargo, es triste ver cómo hay gente que, habiendo leído la Escritura, aceptan a cualquier humano mortal, común y corriente, como si fueran realmente el Mesías, el Cristo. Realmente es inconcebible. Están ciegos por el diablo. Así pues que recuerden esto, que la señal única y verdadera que Jesús dio para el fin de este mundo y de su venida es su propia aparición visible, con poder y gloria, desde los cielos a las nubes del cielo, y de ahí nosotros le daremos el encuentro para recibirlo, invitarlo a que venga con nosotros a la tierra, para que establezca su reino milenario o milenial junto con nosotros, para poder justamente restaurar todas las cosas. Espero, hermanos míos, que este estudio les haya iluminado un poco. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.